Señor, quiero invitarle en esta hora para que tomemos lectura de la palabra en el libro de Marcos. Vamos a leer Marcos 9:23. Gloria al Señor Jesucristo. Aprovechando la ocasión para saludar a cada uno de los hermanos que están conectados, gloria al Señor, y a cada persona y amigo que está conectado en esta hora. Sepa usted que está haciendo algo maravilloso en esta hora, que es estar atento a la palabra que Dios quiere darle a usted y a cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Así vamos a leer Marcos 9:23. Gloria al Señor Jesús. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Gloria al Señor Jesús. He titulado esta enseñanza como el objetivo de la fe. Gloria a Dios. La fe, mis queridos amigos y hermanos, es parte fundamental en la vida del cristiano. De hecho, el autor de Hebreos lo resume diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le cree se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso está en Hebreos 11:6. Creer lo que Dios es, lo que hace, gloria al Señor, y lo que dice es la llave para alcanzar el reino de Dios. Gloria al Señor. Pero quiero decirle en esta hora que hay que tener en cuenta varios aspectos importantes de la fe. Gloria al Señor Jesucristo. Primero, mis queridos hermanos y amigos, es que somos salvos por medio de la fe. Porque dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. También dice su palabra: porque por fe andamos y no por vista. Gloria al Señor Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:7. En otras palabras, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la fe es la base de nuestra salvación y el significado por lo cual nosotros vivimos. Gloria al Señor Jesucristo. Porque si recordamos lo que Dios hizo aquel día en la cruz, Él lo hizo por nuestra salvación. Y cuando nosotros le creímos a Él, usamos esa fe para creerle al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor Jesús. Ahora yo quiero, hermanos, en esta hora detenerme un momento en este punto a reflexionar, gloria al Señor Jesucristo, y quiero preguntarles en esta hora: ¿cuál es el objeto de tu fe? Gloria al Señor. Es más, quiero hacer hincapié en esta parte y quiero que usted mismo reflexione en su casa, gloria al Señor Jesucristo, y se pregunte a sí mismo: ¿cuál es el objeto de mi fe? Gloria al Señor. ¿Y quieres saber un poco más acerca de esto? Bueno, quiero que sepas que Dios en esta hora tiene algo especial, algo preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Él tiene algo especial para ti y para mí. Él quiere que en esta hora te cuestiones, gloria al Señor Jesús, y te preguntes si en realidad le estás creyendo a Él o estás creyendo en algo más. Gloria al Señor. Y no me malinterpreten, aleluya, pero es necesario que nos cuestionemos dónde estamos parados, si en realidad estamos parados en la roca de la fe que es Cristo Jesús, o si en realidad estamos parados en una arena que es movediza, que nos va hundiendo poco a poco en este mundo. Gloria al Señor Jesús. Y así, si tú te cuestionas en esta hora si le estás creyendo a Dios, vas a saber dónde estás parado, gloria al Señor Jesucristo, y vas a poder ver con claridad qué debes hacer para acercarte al Señor Jesús. Si seguimos viviendo en Cristo y si queremos seguir viviendo, gloria al Señor, para su gloria y para su honra, es necesario tomar en cuenta 3 conceptos que vienen a continuación. El primero, mis queridos amados hermanos, gloria al Señor, es que la fe va a depender de su objeto. Gloria al Señor Jesucristo. La verdad en este mundo es que todos vivimos por fe. Gloria al Señor. La única diferencia entre la fe de un cristiano y la fe de una persona que no es cristiana es el objeto de la fe. Gloria al Señor. ¿Y quieren saber qué es el objeto de la fe? Bueno, el objeto de la fe es en quién o en qué creemos. Gloria al Señor Jesucristo. Y esta es la parte más importante, porque en esta hora yo quiero decirle que lo esencial de la fe es a quién usted le está creyendo. Gloria al Señor Jesucristo. Y quiero decirle también
que a veces la gente vive por fe, o decirle a la gente que vivan por fe solamente no es válido, gloria al Señor, porque ellos no entienden el objetivo de la fe. La fe debe ir dirigida, gloria al Señor Jesucristo, al Señor Jesús. La fe debe ir dirigida al Señor y no debe ser tener fe en la fe, gloria al Señor, no debe ser así. Esta fe no sirve si no tiene un objeto. Y quiero decirle, si no me está entendiendo en esta hora, que en el caso de nosotros los cristianos, gloria al Señor, el objeto de nuestra fe es Dios, gloria al Señor Jesucristo. Es a Él a quien le creemos y a quien le servimos. Es a Él a quien decidimos creerle desde el día que le conocimos, gloria al Señor. Y nuestra fe va dirigida todos los días a creerle a Él, gloria al Señor Jesucristo. Y como les dije, en realidad, en todo momento nosotros vivimos por fe, gloria al Señor, sea cual sea el objeto de su fe, sea que usted le crea a Dios o crea en algo más, mi querido amigo, mi querido hermano. En el momento que usted viene y vive y comienza a explorar o a experimentar sensaciones de la vida, usted empieza a caminar por fe. Si quiere le digo un ejemplo, gloria al Señor Jesús. En el día a día, cuando nosotros, si tenemos auto o cuando andamos en busetas, gloria al Señor Jesús, en buses, gloria al Señor Jesús, vemos que cuando se detiene el semáforo en rojo, nosotros tenemos la confianza de que si se detuvo, en verde, nosotros tenemos la confianza de que si se detuvo en verde, nosotros podemos pasar por esa calle confiadamente. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en la otra calle el semáforo está en rojo y los autos que están en la otra calle van a ver el semáforo en rojo y por ende no van a pasar. Gloria al Señor Jesús. Pero sucede que si nosotros comenzamos a dudar de esa confianza que tenemos al cruzar la calle, entonces nuestro caminar o nuestro trayecto en el día a día va a ser dudoso. Incluso las calles las vamos a pasar con poca confianza y con más precaución, debido a que nuestra fe en ese semáforo, gloria al Señor Jesucristo, está fallando. Entonces, mis queridos amigos, para que veamos otro ejemplo, es cuando confiamos en las personas. Gloria al Señor Jesús. Cuando usted comienza a confiar en una persona y comienza a ver o a probar que esa persona es confiable, gloria al Señor Jesús, su relación con esa persona se une más, se liga más a esa persona. Pero resulta que acontece que cuando esa persona comienza a fallarle de una u otra manera, usted empieza a dudar de esa persona, gloria al Señor, y quizás en el momento no deje de confiar en ella, pero llega un punto en que ya usted se cansa de confiar en esa persona porque esa persona le ha fallado muchas veces, gloria al Señor Jesús. Y en este caso quiero decirles que no es la persona, o sea, no es usted que está fallando con su fe, gloria al Señor Jesucristo, sino es el objeto, gloria al Señor Jesús, que no ha sido confiable, gloria al Señor. Si me explico mejor, si usted está creyendo en una persona y esa persona le defrauda, no es quizás la relación o la mirada que usted puso en esa confianza o en esa persona, sino es que esa persona le falló. ¿Qué quiere decir? Que ese objeto, esa persona no fue fiable, no fue confiable, gloria al Señor Jesucristo. Y en este caso, por esta razón, queridos amigos y hermanos, vemos que las relaciones de las personas se tienden a tornar frágiles, gloria al Señor, porque si nos miramos un poco, aleluya, los ejemplos que nos da la vida, vemos que sí, un solo acto de infidelidad en un matrimonio puede destruirlo, gloria al Señor Jesucristo. Y la persona incluso puede perdonar y puede tratar de comprometerse para que la relación funcione, gloria al Señor. Pero la confianza no va a ser ganada, no solamente en meses, quizás puede tardar años para ganar esa confianza a esa persona, gloria al Señor Jesucristo. Y quiero decirles algo en esta hora en el nombre de Jesús. Nuestra fe tiene que estar depositada en alguien que ha probado ser siempre confiable y fiel, gloria al Señor. Nuestra fe tiene que estar depositada en alguien que siempre ha dado, aunque usted no esté allí o aunque usted no esté para ese ser, siempre ha estado allí para usted, gloria al Señor Jesucristo. Y ese alguien es el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Él es el gran objeto de la fe. Es por Él que existimos, gloria al Señor. Y a Él le debemos la gloria y la honra, gloria al Señor Jesucristo. Es
Jesucristo, el mismo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. El hecho de que Dios sea inmutable, gloria al Señor, es que lo hace sumamente confiable. Gloria al Señor Jesús. Como dice en Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria al Señor. Él dijo y lo hará. Él habló y no lo ejecutará, porque Él no cambia. Déjeme decirle en esta hora, en el nombre de Jesús, Malaquías 3:6 dice que Dios no cambia. Gloria al Señor Jesús, así como tampoco cambia su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al Señor. Eso lo dice Isaías 48. Y por eso, hermanos, amigos, Dios es confiable y podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Otro concepto, hermanos y amigos, importante para tener en cuenta dentro de la fe, gloria al Señor Jesús, es el nivel de la fe. Porque dependiendo del nivel de la fe que tengamos, esto va a depender de cuánto conocemos del Señor Jesús o de cuánto conocemos del objeto. En este caso, su fe va a depender y va a crecer o va a menguar dependiendo de cuánto usted conozca al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero decirle que cuando la gente comienza a luchar con su fe en Dios, no es porque el objeto de esta fe está fallando o sea insuficiente. Quiero decirle que cuando la gente comienza a fallar en su fe en Dios, no es porque Dios está fallando, gloria al Señor Jesucristo, sino porque la persona tiene poco conocimiento acerca del Señor Jesús y tiene poco conocimiento acerca de sus caminos, gloria al Señor. Porque el camino del Señor siempre nos va a conducir, aleluya, al éxito, a la bendición, a la esperanza. Y como dice la palabra del Señor, que todas las cosas en el Señor nos van a ayudar a bien, gloria al Señor Jesucristo. Y a veces las personas esperan, gloria al Señor, que Dios les dé una respuesta concreta o que esperan que Dios responda a sus oraciones de cierta forma. Es decir, esperan que Dios responda de acuerdo a los caminos propios de la persona y no de acuerdo a sus caminos, a los caminos del Señor Jesús. Y cuando Él no responde de esa manera como la persona quiere que responda, comienzan a olvidarse del Señor Jesús. Aleluya. Pero Él jamás se olvida de usted. Gloria al Señor Jesucristo. Como dice acá, el problema, mi querido amigo, mi querido hermano, no es Dios en este ejemplo que le di. El problema acá es que la persona está fallando en el momento que comienza a tener poco conocimiento del Señor Jesús y cuando no le busca como debe de buscarle. Gloria al Señor Jesús. Y quiero decirle que esto no solamente pasa en los amigos. Aleluya. También hay hermanos, gloria al Señor Jesús, que tienen poco conocimiento de Dios y que no hacen el intento de buscarle, gloria al Señor Jesucristo. Y su fe comienza a menguar porque se comienzan a llevar o a dejarse llevar por su propia opinión, gloria al Señor Jesús. Cuando dan gloria a Dios, gloria a Dios. Y comienzan a creer que Dios tiene, gloria al Señor Jesucristo, que obrar como ellos desean que obre, gloria al Señor. Y le quiero decirle en esta hora a usted, hermano, el Señor no va a obrar como usted quiere que obre, gloria al Señor. El Señor va a obrar mucho mejor, porque Él conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros, gloria al Señor. Y si queremos que nuestra fe en Dios crezca más, debemos aumentar nuestro conocimiento de Dios. Es simple. Cuanto menor conocimiento sea el que usted tiene de Dios, menor va a ser su fe, o su fe será pequeña, gloria al Señor. Pero si su conocimiento es grande acerca del Señor Jesucristo, su fe será incalculable. Déjeme decirle que su fe será inmensa, gloria al Señor, porque usted se está acercando al Señor y está confiando plenamente y ciegamente en Él. Aleluya. Quiero decirle, hermanos, amigos, en esta hora, que todo intento por presionarse demasiado para conocer lo que es verdad acerca de Dios y sus caminos es de ir de la fe a la suposición. ¿Qué quiere decir?
aleluya, que Dios no obliga, gloria al Señor, y mucho menos nosotros debemos obligar a las personas que se acerquen a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Usted no debe obligarse a buscar de Dios, debe buscarle a Dios de corazón, gloria al Señor Jesucristo, y esa fe va a ir creciendo a medida que se acerque y que conozca más del Señor Jesucristo. Decidimos creer en Él, gloria al Señor, porque le fuimos conociendo su verdad, gloria al Señor, por medio de su palabra, y eso nos fue acercando a Él y fue aumentando nuestra fe, gloria al Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, gloria al Señor. A medida que usted oye la palabra de Dios, su fe va a aumentar, gloria al Señor Jesucristo. La única limitación, hermanos, que tiene nuestra fe es el poco conocimiento de Dios. Pero una vez que usted comienza a conocerle más a Dios, su fe va a ser incalculable, gloria al Señor Jesucristo. Y esto lo puede hacer leyendo la Biblia, gloria al Señor, aprendiendo cada día más de Él, buscándole en oración, aleluya, conociendo más acerca de su Creador, aleluya, participando en los eventos que haga la iglesia, en los discipulados, gloria al Señor Jesucristo. Y ese crecimiento va a permitir que su fe crezca también, gloria al Señor Jesús. Así va a ser nuestro esfuerzo. A medida que usted se esfuerce por buscar del Señor, así va a crecer su fe. Gloria al Señor. Es necesario conocer que la oración no es jamás ningún medio para manipular y controlar al Señor Jesucristo. Nosotros formamos esa relación con Dios por medio de la oración y basada en la verdad, gloria al Señor. Y el hecho de creer en la palabra de Dios no hace que la palabra sea verdadera. ¿Qué quiere decir? Que su palabra, la palabra del Señor Jesús, va a ser verdadera, crea usted o no crea en la palabra, porque Dios no cambia, porque su palabra no cambia y su palabra se cumple. Gloria al Señor Jesucristo. Otro concepto importante, como tercero, tenemos que la fe es una palabra que implica acción. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso lo dice Santiago 2, 17, 18. Esto que le diré a continuación, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es una gran verdad. Si creemos en Dios y en su palabra, gloria al Señor Jesús, viviremos de acuerdo a ella. Gloria a Dios. Es decir, todo lo que hacemos deberá ser esencialmente producto de lo que creemos. Aleluya. Hermanos, amigos, la fe sin obra es distorsionada. Gloria al Señor Jesucristo. Pero también vemos que hay un movimiento que se está dando últimamente, actualmente, que es un movimiento positivista o un movimiento de confesión positiva. Dice llamarse, gloria al Señor Jesucristo, y ellos ofrecen dos distorsiones sobre la fe. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra, o dice, investigando un poco acerca de este movimiento, ellos dicen que si realmente lo creemos, llegará a ser verdad. O sea, lo que ellos quieren decir es que si usted cree que hay algo que exista, va a existir porque usted lo cree. Y si no cree que exista, no va a existir porque usted lo cree de esa manera. Gloria al Señor. Y para tomar un ejemplo, para que entendamos mejor, este tipo de persona va a creer, y si no cree, un ejemplo, en el infierno, entonces simplemente el infierno no te dejará de existir. Y no es así. Porque aunque la persona de este movimiento crea que no existe el infierno, aún así el infierno existe, gloria al Señor Jesucristo. Y aunque la persona no crea en algo, gloria al Señor, aún así puede existir, porque la palabra de Dios nos habla de la verdad del Señor. Y esa verdad jamás puede ser tapada como se tapa o se pretende tapar el sol con un dedo. Gloria al Señor Jesucristo. También tiene otro concepto de fe que es parcialmente cierta, pero también está distorsionada, gloria al Señor. Ellos toman la palabra de Jesús en Mateo 17:20, que dice: si tuvieres fe como el grano de mostaza,
Diréis a este monte, pásate de aquí para allá y nada os será imposible. Este movimiento señala que la montaña no se mueve hasta que le digamos, es decir, hasta que nosotros actuemos. Gloria al Señor Jesucristo. Y esto es lo primordial que dice Mateo 17. Sin embargo, este movimiento de confesión positiva tiene algo erróneo, gloria al Señor, y ellos creen que por simplemente usted decir muévete montaña, se va a mover la montaña. Gloria al Señor Jesucristo, que es nuestra mente. Incluso ellos toman nuestra mente como algo demasiado grande, gloria al Señor Jesucristo, y dicen o afirman que para poder hacer eso nosotros seríamos como semidioses. Gloria al Señor Jesucristo, y eso es lo que están enseñando. Pero déjeme decirle en esta hora, en el nombre de Jesús, que solamente existe un creador, gloria al Señor, y Él es el único que puede mandar que algo exista, gloria al Señor Jesús, porque para Dios todo es posible, gloria al Señor Jesús. Por nuestra parte, nosotros podríamos lograr cosas incalculables, ciertamente, pero quiero decirle que usted lo lograría si tuviera al Señor Jesucristo en su vida y si pusiera su fe en el Señor Jesús. Gloria a Dios, que Él es el único que nos fortalece. Gloria al Señor Jesús. El movimiento de confesión positiva quiere que usted o que la persona que se acerca a ese movimiento crea que es un Dios o un semidios. Pero lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que le creamos a Él y que le obedezcamos, gloria al Señor, y que vivamos correctamente en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mucha gente piensa también que la iglesia suele ser una enfermería, gloria a Dios, pero también quiero decirle que la iglesia es mucho más. Gloria al Señor Jesucristo. La iglesia es una avanzada militar con órdenes de tomar por asalto las puertas del infierno y de rescatar a las almas que están buscando, que están perdidas en este mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Y también la iglesia tiene una enfermería que asiste al débil. Gloria al Señor, que asiste al herido. Gloria al Señor Jesucristo. Y nuestro llamado, hermano, amigo, es ser agente de cambio en el mundo, tener la convicción de vivir plenamente en Cristo, gloria al Señor Jesús, tener una fe en el Señor y absolutamente en el Señor Jesucristo, gloria al Señor, y satisfacer el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. A ti, hermano, y a ti, amigo, quiero decirte en esta hora, cuántas maravillas, cuántas cosas imposibles, cuántas cosas impactantes sucederían en tu vida si solamente le creyeses al Señor Jesús. Gloria a Dios. A veces como cristianos, gloria al Señor Jesús, dejamos de aplicar estas tres verdades. Gloria al Señor. Sigue siendo Dios el objeto de tu fe. Le sigues creyendo solamente a Él. Gloria al Señor. Sigues aumentando tu conocimiento en el Señor Jesucristo, o por el contrario, cada día te empapas más del mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Tus obras demuestran cada día a este mundo que eres el reflejo de la fe que tienes en Dios, o por el contrario, reflejas tu propia opinión. Gloria al Señor Jesús. El acto, hermanos, de creerle a Dios, de tener fe a Dios, incorpora a la mente. Pero quiero decirle que la mente, aleluya, es finita, gloria al Señor, es decir, es limitada, gloria al Señor Jesucristo. Pero la fe, hermanos, es infinita y sobrepasa, aleluya, los límites de la mente, aleluya, e incorpora el mundo real invisible, porque su palabra dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor Jesucristo. Y entendiendo estas verdades, gloria al Señor, seremos sacados de creer, aleluya, que no podemos, y alabaremos, hermanos. Si salimos de esa parte, vamos a alabar a Dios, aleluya, en los lugares celestiales. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si quiero, hermano, que nunca olvide esto, amigo también que me escucha, caminar por la fe simplemente significa
que buscamos nuestro diario vivir en lo que creemos. En realidad andamos por la fe y no podemos dejar de caminar por ella. La gente, hermanos, amigos, puede vivir quizás de acuerdo a lo que profesa, gloria al Señor Jesucristo, pero siempre vivirá de acuerdo a lo que cree. Es decir, si usted profesa servirle a Dios y le cree a Él, tu comportamiento debe ser de acuerdo a la palabra del Señor Jesús. Si nuestro comportamiento no es el adecuado, entonces necesitamos corregir esa actitud, gloria al Señor Jesús, y empezar a caminar conforme a como Dios quiere que nosotros caminemos, gloria al Señor, y dejar de creer en nuestra propia opinión, en otras cosas, y creerle solamente al Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesús. Por eso es que el autor de Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Hermanos, es necesario que imitemos la fe, esa fe pura que está en la palabra del Señor. Es necesario que usted se acerque al Señor cada día más y le conozca. Es necesario que usted se empiece a preguntar: ¿yo le estoy creyendo a Dios o hay algo más que no me deja creerle firmemente al Señor? Quizás es mi propia opinión. Y quiero decirle, hermanos, amigos, no se deje llevar por vientos y mareas, gloria al Señor Jesucristo. Aférrese a la roca que es Cristo Jesús, gloria al Señor Jesús. Sigamos creyéndole a Él y sigamos afirmándonos en Él. Sigamos conociendo de su palabra para que nuestra fe aumente, gloria al Señor Jesucristo. Y quiero decirle que si usted anda por fe en el Señor, gloria al Señor.